En los años 30 del siglo XX, el economista austríaco Friedrich August von Hayek, con base en Londres, escribió un libro no muy largo titulado Camino a la servidumbre, en el que alertaba el peligro del establecimiento de los nuevos sistemas socialistas que se estaban imponiendo en esa época. El sistema socialista de Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos, el Great Deal, ¿no? El acaparar y hacer ilegal la tenencia de oro físico en Estados Unidos, el sistema socialista de Adolf Hitler en Alemania con su nacionalsocialismo en el que el individuo no es nada y todo depende del conjunto, del colectivo, y el establecimiento de otro sistema socialista llamado comunista en la Unión Soviética, en ese momento liderado por Joseph Stalin. Es muy curioso porque estos tres sistemas socialistas, el de Estados Unidos, el de Alemania y el de la Unión Soviética, fueron financiados por Wall Street. Es históricamente cierto que mientras estaba la llamada Segunda Guerra Mundial, Alemania pagaba a empresas de los Rockefeller a través de Suiza las patentes del combustible sintético que utilizaban para que volaran los aviones alemanes que bombardeaban Londres. La historia está llena de este tipo de cosas. Sabemos desde siempre, desde que ocurre, que los banqueros Rothschild siempre han financiado a las dos partes. Y eso es lo que había estado haciendo desde principios del siglo XX la banca de Wall Street y la banca de la City de Londres, financiando estos nuevos regímenes socialistas. ¿Por qué? Tal como describe el escritor y profesor Carroll Quigley, profesor universitario, fue profesor, por ejemplo, del expresidente Bill Clinton, en su libro Tragedy and Hope, escrito en los años 60, también del siglo pasado. La idea de el conjunto de la élite bancaria de principios del siglo XX, tras haber llegado a un nivel de monopolio y eliminado el capitalismo, era seguir más adelante, ¿no? Seguir con sus planes, al obtener el monopolio, era conseguir un sistema feudal de control total de todo el mundo. En Gran Bretaña, los herederos del millonario sudafricano Rhodes, de ahí venía el antiguo país Rhodesia, que habían creado un grupo llamado Kindergarten, manejado al principio por Lord Milner, eran los propietarios del diario The Times, el cual influía directamente al gobierno del Imperio Británico. Y ellos fueron los que crearon el Royal Institute of International Affairs, el Instituto Real de Asuntos Exteriores, que más tarde crearon una rama en Nueva York llamada la CFR, el Council of Foreign Relations, el Consejo de Relaciones Exteriores, del cual, desde su creación, todos los gobiernos de Estados Unidos han tenido miembros y siempre son bienvenidos a hacer discursos a ese CFR, Council of Foreign Relations. Volviendo al libro de Hayek, de von Hayek, en su época decía, si seguimos así, camino de la servidumbre. Porque la iniciativa privada, la iniciativa individual que nos ha llevado a este punto de riqueza en Occidente y a través de Occidente, el avance de todo lo que podríamos llamar la humanidad, está siendo destruido por estos planes socialistas que nos están llevando a un feudalismo. Lo escribía en los años 30, cuando ya estos planes
ya llevaban ejecutándose 30 años. Hasta llegar a esta época. Estoy ahora mismo haciendo este vídeo en el 2018 según el calendario oficial occidental, en el que podemos decir que el camino de la servidumbre ya se caminó y ahora mismo estamos establecidos en un mundo de servidumbre. Mientras en la época de Hayek el auténtico dinero, el oro y la plata en menor medida, todavía eran utilizados por la gente como intercambio, pese a que los gobiernos ya se habían quedado también con el monopolio de la fabricación del dinero, pero de momento lo basaban en oro, todavía, en la mayoría de países. Ya desde el 15 de agosto de 1971, el plan culminó en la creación del dólar como divisa fiduciaria de uso obligatorio mundial. A partir de ese momento, se podría decir que el plan del neofeudalismo y de mantener a la mayoría de la población en la servidumbre llegó a su finalización. A partir de ese momento, esta élite bancaria o los herederos de aquellos que iniciaron el plan siempre lo hacen con decenas de años de adelanto los planes, incluso siglos. Sus herederos ya no tuvieron nada que temer. A través de lo que se llamaron guerras mundiales y la imposición del estatismo en el siglo XX en estos llamados estados, algunos estados-nación, otros no, supraestados, a través del estatismo creado en estas guerras y aproximadamente eliminado a unos 200 millones de individuos o incluso más en el siglo XX, según el calendario occidental. En ese siglo XXI, según el calendario occidental oficial, la tónica continúa. Y los mayores criminales son los que se sientan al mando de los llamados gobiernos. No es que ellos sean los que dirigen los estados, sino que obedecen las normas establecidas por esta élite bancaria, pero ahora mismo ya es élite total, puesto que dominan todas las corporaciones, grandes corporaciones de todos los tipos de productos y servicios que los siervos utilizamos. Farmacéutica, salud, alimentación, economía, armas, etcétera, etcétera. Cualquier producto o servicio, si estiras los hilos, verás que llegas a unas pocas corporaciones, medios de incomunicación. Llegas a unas pocas corporaciones. Y ese sistema, digamos, feudal actual, está manejado desde estas pocas corporaciones que, debido a la privacidad de quienes son sus propietarios, no se puede llegar realmente a saber exactamente la proporción que se divide en estas familias. Se aprovechan de algo básico como la privacidad para utilizarlo en contra del resto, haciendo creer que la privacidad es mala, y es todo lo contrario. Lo que pasa es que hay privacidad para ellos, pero no para nosotros. Los siervos, actualmente, los que estamos en la parte baja de la pirámide feudal, no tenemos privacidad, no tenemos derecho a pensar por nosotros, no tenemos derecho a la propiedad privada, no tenemos derecho a usar dinero de verdad, puesto que usamos divisas fiduciarias, no tenemos derecho a prosperar. El único derecho que tenemos es a obedecer a nuestros señores feudales. Quizás alguien se sorprende cuando digo que no tenemos derecho a la propiedad privada. Dice, bueno, yo he hecho la escritura de mi casa, soy el propietario de mi casa, pero ¿estás pagando impuestos tipo el impuesto de bienes inmuebles? ¿Por qué? Si estás pagando impuestos sobre tu propiedad, esa propiedad no es tuya.
es sencillamente vasallaje al señor feudal, que es en realidad el propietario de lo que tú crees que es tu propiedad. Llegamos a un punto, en cuestión de propiedad, que estos estados centralizados, estatistas, obedientes a las normas de estos señores feudales, se creen propietarios incluso de nuestra propia vida. Se creen que tienen el derecho a decirnos lo que tenemos que saber o no saber. Se creen que tienen el derecho a controlar nuestra libertad de movimiento, controlarlo absolutamente todo a través de un sistema absurdo de legislación. Por lo tanto, ahora mismo, hay todavía quienes siguen diciendo, va a haber un nuevo orden mundial y todas estas cosas. Ese nuevo orden mundial se estableció a principios del siglo XX. Ese camino de servidumbre ya lo hemos recorrido. Y ahora mismo estamos, a ver si ya nos damos cuenta, yo lo repito mucho también, estamos en un mundo de servidumbre. Hay unos pocos individuos que están en la parte alta de la pirámide feudal y una mayoría de individuos que estamos en la parte baja de la pirámide feudal. Por suerte, unos pocos nos hemos dado cuenta y estamos retransmitiendo la información a otros para que puedan ejercer su opción de liberarse de este sistema de esclavitud. Porque tal como dijo el poeta alemán Goethe, entre comillas, porque no es exactamente lo que dijo, pero una cosa así, el concepto es este: no hay peor esclavo que aquel que no sabe que es esclavo. Como mínimo, al saber que somos esclavos, nos otorgamos la opción de poder escaparnos. Si creemos que somos libres cuando en realidad no lo somos, sencillamente estamos complaciéndonos a nosotros mismos y viviendo en el mundo de las sombras, en la cueva de las sombras del mito de la caverna de Platón. También, por ello, es imposible intentar convencer. No sirve de nada, todo acaba siempre en discusiones. No se puede convencer. Tiene que ser uno mismo, a través de las pruebas, el que tiene que darse cuenta y convencerse a sí mismo. No necesitas que nadie te convenza. Yo no te estoy explicando esto para convencerte, sino para que te des cuenta de las pruebas objetivas, de las que se deduce de que ahora mismo estamos en un mundo de servidumbre. El camino finalizó, el objetivo se cumplió, y ahora, después de 100 años, depende de cada uno de nosotros individualmente, con nuestras decisiones, continuar en este mundo de servidumbre o escaparse de él. Muchas gracias por tu atención. Este vídeo, pues, producido, dirigido, creado por esta unidad humana, etiquetada como José Manuel Bosch. Y nos encontramos en este mismo canal, en otro vídeo nuevo en el futuro, o puedes ver mis ya 1400 vídeos que hay en este canal, donde trato de temas como el que has visto aquí. Suscríbete para recibir las notificaciones y sin nada más, un saludo y hasta el siguiente vídeo.